Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien porque hoy tenemos un tema que de verdad va a encender las redes sociales. Ya lo vieron en el título, ¿verdad? La noticia del día, la noticia de la semana, tal vez la noticia del mes, la bomba. Hande y Kerem. ¿Preparados para el chisme? Y es que, amigos míos, el 11 de agosto de 2025. ¡Boom! El mundo de las series turcas y por extensión, el corazón de muchísimos de nosotros se paralizó. Una noticia inesperada, un terremoto emocional, una bomba. Hande y Kerem. Sí, los mismos Hande Erçel y Kerem Bürsin, los protagonistas de Love is in the Air, la serie que nos robó el sueño, nos hizo reír, llorar y creer en el amor verdadero. Y bueno, como saben, esta pareja traspasó la pantalla, y por un tiempo, la realidad superó la ficción. O al menos, eso creíamos. Hoy vamos a sumergirnos en este torbellino de emociones, vamos a analizar todo lo que rodeó a esta noticia, desde los rumores iniciales, pasando por la confirmación, hasta la sorpresa. Sí, porque hay sorpresa. Vamos a repasar los hechos, desmenuzar los detalles, y por supuesto, a especular un poquito, porque ¿quién puede resistirse a especular cuando hablamos de Hande y Kerem? Y no se preocupen, que aquí no hay juicio, solo información y mucho cariño por esta pareja que nos regaló momentos inolvidables. Pero antes de empezar, ya saben, si son nuevos por aquí, o si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Es completamente gratis y así no se pierden ningún vídeo como este. Activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subimos contenido fresco y emocionante, porque, créanme, hay mucho más chisme y análisis de series turcas por venir. Así que suscríbanse. Ya está. Ahora sí, empecemos. Ok, retrocedamos un poco en el tiempo. Vamos al 2020 cuando Love is in the Air se estrenó. Y madre mía. ¡Qué éxito! La química entre Hande y Kerem era palpable, electrizante e innegable. La gente enloqueció, no solo en Turquía, sino en todo el mundo. Y claro, con tanta conexión en la pantalla, los rumores sobre un romance en la vida real no tardaron en aparecer. Al principio eran solo especulaciones, comentarios en redes sociales, fotos sospechosas, pero la verdad es que no podíamos negar lo que veíamos. En 2021, los rumores se intensificaron. Las fotos juntos en la playa, los comentarios románticos en Instagram, los viajes. Era inevitable. Y finalmente llegó la confirmación. Hande y Kerem, en la vida real, eran pareja. Las redes sociales explotaron. Las fanáticas y los fanáticos celebramos, gritamos, coreamos. Era un sueño hecho realidad. Nuestra pareja de ficción se hacía realidad y en serio, qué felicidad. Creíamos en el amor. Creíamos en las series. Creíamos en el poder de la magia. Durante su relación, Hande y Kerem se convirtieron en una de las parejas más queridas y seguidas del mundo del espectáculo. Compartían momentos románticos, viajes y demostraciones de cariño público. Eran la envidia de muchos y la inspiración de muchos otros. Y como no, eran perfectos juntos. Ambos talentosos, guapos, exitosos, y con una química que traspasaba la pantalla y la vida real. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, la historia no siempre tiene un final feliz. En 2022 comenzaron a circular rumores sobre una posible ruptura. Al principio, nadie lo creyó. Imposible. Eran la pareja perfecta. Pero lamentablemente los rumores se confirmaron. La noticia de la separación de Hande y Kerem fue un duro golpe para sus fans. El mundo se sintió un poco más oscuro, un poco menos romántico. Fue como si nos rompieran el corazón a todos. ¿Qué pasó exactamente? Esa es la pregunta del millón. Aunque nunca se revelaron los detalles exactos de la ruptura, se especuló con diferentes razones. Algunas fuentes hablaron de agendas incompatibles, de presiones mediáticas, de diferencias irreconciliables. Pero la verdad es que nadie sabe realmente lo que pasó en la intimidad de la pareja. Y aunque doliera, respetamos la decisión. Después de la separación, cada uno siguió su camino. Hande, como siempre, continuó con su carrera como actriz, protagonizando nuevas series y proyectos. Kerem, por su parte, también siguió trabajando y ambos mantuvieron un perfil bajo en cuanto a su vida personal, respetando el espacio de cada uno.
Y llegamos al 11 de agosto de 2025. La noticia. La bomba. ¿Qué pasó? Pues que ese día los medios turcos y luego los internacionales comenzaron a reportar algo inesperado, algo sorprendente, algo que nos dejó a todos con la boca abierta. Hande y Kerem estaban saliendo de nuevo. Sí, lo escucharon bien. Después de la ruptura, después de los rumores, después de todo. Hande y Kerem volvían a estar juntos. Las fotos comenzaron a circular por internet. Fotos de ellos juntos en un restaurante tomados de la mano, sonriendo. Era increíble. Parecía un sueño. Era real. Lo era. Pero aquí es donde la historia da un giro porque cómo reaccionaron las redes sociales. Pues como era de esperar, la noticia fue un caos. La gente dividida. Algunos celebraban el regreso de la pareja, reviviendo la esperanza en el amor, la fe en los finales felices, la emoción de un cuento de hadas. Volvían Hande y Kerem. ¡Viva el amor! ¡Viva la magia! Pero por otro lado, había escepticismo. Muchos se preguntaban si era real, si era un montaje, si era una estrategia de marketing para promocionar algún nuevo proyecto. ¿Era una reconciliación genuina o un truco publicitario? La desconfianza a veces es inevitable. Y siendo sinceros, en el mundo del espectáculo, nada es lo que parece. Y entonces la pregunta del millón, ¿qué pasó realmente? ¿Por qué Hande y Kerem volvieron a estar juntos? ¿Cuáles son sus planes? ¿Hay futuro para esta relación? ¿O será un romance fugaz? Aquí es donde entramos en la especulación, porque la verdad absoluta, como ya dije, solo la conocen ellos. Pero podemos analizar las posibles causas, las probabilidades, los indicios. Primero, hay que considerar el amor verdadero. Es posible que después de la separación, Hande y Kerem se dieran cuenta de que, a pesar de todo, el amor que sentían el uno por el otro era más fuerte que cualquier obstáculo. Que la distancia, los rumores y las presiones, no podían vencer lo que sentían. Después de todo, el tiempo cura las heridas, y a veces, la distancia es necesaria para valorar lo que se tiene. Segundo, las agendas incompatibles y las presiones mediáticas, que fueron algunos de los supuestos motivos de la ruptura, podrían haber disminuido con el tiempo. Ambos han aprendido a lidiar con la fama y la atención mediática. Pueden haberse dado cuenta de que, aunque la fama es un factor, no es más importante que su felicidad. Y eso es muy importante. Tercero, la madurez. Después de la separación, tanto Hande como Kerem han crecido personal y profesionalmente. Han aprendido de sus errores, han madurado, y tal vez, están preparados para una relación más sólida y estable. La madurez, como todos sabemos, es clave en cualquier relación. Cuarto, y no descartemos la posibilidad de un nuevo proyecto. Es posible que Hande y Kerem estén trabajando juntos en algo, y que su reencuentro sea parte de la estrategia de promoción. En el mundo del espectáculo, esto es muy común, y es difícil saber qué es real y qué es una estrategia de marketing. Pero no se preocupen, que nosotros lo descubriremos. Quinto, y esto es un poco más arriesgado, pero no podemos descartarlo por completo, la posibilidad de que todo sea una estrategia para desviar la atención de otros temas. A veces las celebridades utilizan su vida personal para crear ruido mediático, y así, desviar la atención de otros aspectos que no quieren que se conozcan. Es un poco conspiratorio, pero no imposible. En cuanto a los planes de Hande y Kerem, nadie lo sabe con certeza. ¿Se casarán? ¿Tendrán hijos? ¿Se mudarán juntos? Solo el tiempo lo dirá. Pero lo que sí podemos decir es que con este reencuentro las expectativas son muy altas. Los fans esperan un final feliz, una historia de amor duradera, y por qué no, una nueva serie que nos haga soñar. ¿Quién sabe? ¿Y qué podemos esperar del futuro? Pues todo es posible. Podrían volver a romper, podrían casarse y tener una familia, o podrían mantenerse alejados de los focos y vivir su amor en privado. Lo único seguro es que la historia de Hande y Kerem sigue siendo una de las más apasionantes y seguidas del mundo del espectáculo. Y nosotros desde aquí estaremos atentos a cada paso que den. Para bien o para mal. Pero, ¿qué podemos concluir de todo esto? En primer lugar, que el amor, a veces, da segundas oportunidades. Que después de la tormenta siempre sale el sol.
Que en el mundo del espectáculo nada es definitivo y que las sorpresas siempre están a la orden del día. En segundo lugar, que Hande y Kerem son dos personas valientes y talentosas. Que a pesar de las críticas y las presiones, han sabido mantenerse fieles a sí mismos. Y que independientemente de lo que pase, siempre contarán con el cariño y el apoyo de sus fans. En tercer lugar, que la historia de Hande y Kerem es una prueba de que el amor verdadero existe, que puede superar cualquier obstáculo. Y que a pesar de las decepciones, siempre hay esperanza. Y eso, amigos míos, es lo más importante. Y para terminar, quiero agradecerles a todos por ver este vídeo. Espero que les haya gustado, que se hayan divertido, y que se hayan informado. Gracias por ser parte de esta comunidad. Gracias por su apoyo. Gracias por compartir esta pasión por las series turcas con nosotros. Y ahora, como siempre, los invito a dejar sus comentarios. ¿Qué opinan de la noticia? ¿Creen en el amor de Hande y Kerem? ¿Tienen alguna teoría sobre lo que pasó? Cuéntenme todo. Me encanta leerlos, responder sus preguntas y debatir sobre estos temas. Así que no duden en dejar sus comentarios abajo. Y por supuesto, no se olviden de darle me gusta a este vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos y familiares, y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Ya saben, es gratis. Y así no se pierden ningún vídeo como este. Activen la campanita para recibir notificaciones. Muchas gracias por estar aquí. Nos vemos en el próximo vídeo. Y hasta la próxima. Chao, chao.